Hola. Hola, hola. Muy buenas a todos. Hola, hola. Bueno, pues voy a esperar un minutito. Vamos a esperar un minutito, a ver, ya sé que esta hora es un poco problemática porque hay algunos que todavía estáis en el trabajo, otros que os está pillando de camino a casa, entonces bueno, entiendo que lo veáis luego en diferido y si en alguna vez tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, yo siempre luego los cuelgo, entonces encantadísimas ambas. Bueno, luego hablaremos con nuestra invitada. Y encantadísimas las dos de contaros y de contestaros a vuestras preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, ya veo que por aquí tengo a nuestra invitada. Me gustaría saber si se oye bien también, si nos estáis escuchando bien, cómo lleváis la semana, cómo se ha ido el día, cómo os ha ido el día. Un segundito. Flor, ahora te doy paso. ¿Cómo os ha ido el día? ¿Habéis hecho alguna locura con la comida? ¿Qué os ha pedido el cuerpo? A mí hoy el cuerpo me estaba pidiendo, bueno, ahora lo comentaremos, qué significa lo que te vaya pidiendo cada vez el cuerpo, pero a mí hoy me estaba pidiendo algo también calentito. Y eso que donde vivo yo hoy no hace tanto frío, pero me apetecía como una sopita, luego también un poquito de pan. En fin, ahora comentaremos. Yo me salí de día a trabajar mucho y con la alimentación, ¿cómo ha ocurrido hoy? ¿Comiste bien o comiste algo diferente a otros días? ¿Cómo lo llevabais? Bueno, vamos a ir ya a dar paso a nuestra super invitada. A ver, ¿por qué no me sale? Creo que es aquí. A ver si no me salgo del live. Gente, a ver. Buenas. Lo conseguimos Sí. ahí. Pensé, digo, al final me salgo del mío, entro en otro y ves dónde aparecemos. ¿Qué Así tal? que genial, súper emocionada de nuestra colaboración. Bueno, para todos los que nos estáis viendo, voy a contar un poquito rápidamente. Bueno, para los que me habéis estado viendo hasta ahora, habéis dicho, bueno, pues esta chica, esta loca, ¿quién es? Bueno, pues yo soy Irene. Soy Irene de Onaste, me dedico a dar terapias energéticas, terapias holísticas y soy también formadora. Y bueno, aquí con nosotros, aquí, aquí Yo con me veo abajo, ¿eh? tenemos a una experta en nutrición. Ella es experta en nutrición natural y holística. Y entonces hoy hemos hecho una colaboración. Hoy queríamos hablar conjuntamente de la nutrición sanadora. Entonces, bueno, ella es Flor Fernández. Para los que Hola, la teníais encantada. vista, ella es Flor Fernández. Luego dejaré también en la descripción su Instagram, todo para que si necesitáis preguntar algo más específico, bueno, pues encantadísimas de contestaros. Claro que sí. Así que nada, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Es mi primer directo, así que estoy un poco nerviosa. Nada, tranquila. Esto es como estar en el salón comentando un poquito y todo fluye, todo fluye. Así que nada, decir a todos los que nos vais viendo que si tenéis alguna preguntita, os vamos a ir echando el ojo y vamos a ir contestando, ¿vale? Así que nada, pues vamos a comenzar con las preguntas que hemos recopilado. Y bueno, te voy a decir la primera, ¿qué es la nutrición sanadora? ¿A qué nos referimos con nutrición sanadora?
Vale, pues mira, la nutrición sanadora, yo diría que es esa nutrición que te permite nutrir cada aspecto de tu vida sin resentir el otro, ¿no? En equilibrio, que te permite llegar a conseguir un equilibrio y tanto sea alimentos como tal, de físicos, en plan una fruta, una verdura, lo que sea, un alimento, como aquel alimento que nutre otra parte de nuestra vida y que no es tan tangible. Por ejemplo, unos pensamientos adecuados, unas emociones que no nos desborden, una adecuada gestión del estrés, ¿no? Entonces es utilizar la nutrición como herramienta para realmente estar en equilibrio, en coherencia, para poder sanar, para conectar con nuestras verdaderas necesidades y ver un poco si están cubiertas, si no, y de qué manera las podemos cubrir, con qué alimento nutrimos esa parte de nuestra vida, ¿no? Claro, Entonces, perdón. nada, nada. Entonces la veo un poco por ahí, es la que nos permite también identificar cuando tenemos un hambre más real, más física, o cuando tenemos un hambre más emocional, más falsa, que nos está pidiendo otras cosas, ¿no? Como lo que comentabas antes, en plan, a mí el cuerpo hoy me pedía pan y sopa. Bueno, pues igual el cuerpo te está contando también otras cosas que es necesario aprender a escuchar, ¿no? Y también es la que nos permite de repente que el organismo interno esté en un equilibrio, que nuestra microbiota esté en un equilibrio, para que esas señales realmente sean verdaderas, no es que estén inflamadas, ¿no? Porque hay veces que comemos cosas que nos inflaman y si nos inflamamos por dentro, pues al final también lo que vamos a captar va a estar distorsionado, ¿no? Claro, totalmente. Además, que es muy importante, mucha gente se piensa que, bueno, alimentándonos es como la única o el único objetivo que Sí, tiene alimentarnos es el quitarnos ese malestar del cuerpo físico, pero realmente no son conscientes de que no, al pasar alimentos dentro de nuestro cuerpo, no solo estamos calmando eso, sino que es lo que tú dices, es alimentar todas nuestras células, alimentar nuestro pensamiento, nuestra energía. No solamente somos esto físico, es algo más. Entonces tenemos que sí. tener mucho cuidado de lo que metemos dentro de nuestra maquinaria. Exactamente, ¿no? Y además cuando digamos que recurrimos al alimento como una vía de escape, en realidad nos sirve, sí, en ese momento, porque bueno, es el recurso que tenemos, es lo que hemos aprendido y es lo que podemos hacer. Pero si le empezamos a ponerle conciencia, pues vemos que no nos sirve a largo plazo, ¿no? Porque a largo plazo, pues ese malestar sigue estando o eso que te ocasionaba la enfermedad que sea, pues sigue estando. Eso lo que tú tienes que atender sigue estando ahí. Entonces, si Totalmente. no lo puedes cambiar, bueno, pues tienes que empezar a ver de qué manera, ¿no? Porque pues el pan no me va a traer la solución que yo estoy esperando. Quizás sí en el momento me trae un poquito de confort y tal, y está perfecto también. Eso es una parte que también es necesario integrar y es necesario reconocerle y decir, pues mira, yo necesito este pan en este momento para estar bien. Vale, genial. Y vamos a seguir trabajando a ver qué más necesitas, ¿no? Totalmente. ¿A cuántos nos ha pasado alguna vez que, por ejemplo, decíamos, ay, ahora me comería, por ejemplo, un donus de chocolate y te comes Mm, ese donus porque es como que realmente lo necesitas y te va a pasar algo y de repente te lo comes y dices, pues ahora quiero, por ejemplo, unas patatas fritas y es como, claro, a ver, pero no si fue suficiente, el donus. claro. Pero es que en realidad es que no estás cubriendo esa necesidad. La necesidad quizás de ese donus es sentir cariño, es sentirte protegida, es sentirte segura, porque en ese momento, pues no sé, se te vino el mundo abajo, hubo un estrés o lo que sea, tuviste un problema en el trabajo y, y tienes en el dulce esa cosa de reconfortante, ¿no? Ese confort. Y entonces, bueno, pues sí, te lo da en el momento, pero realmente es una solución muy efímera. Y entonces, si queremos estar bien a largo plazo, integrar hábitos que realmente vayan en consonancia con nosotros, habrá que empezar a trabajar todos los aspectos que tenemos que empezar a nutrir de otra manera y no solamente con el alimento en sí, Estoy ¿no? Mm. totalmente.
Así que, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta y era, bueno, lo hemos contado también un poquito, que es el por qué es importante ser consciente de nuestra alimentación, el por qué es importante saber pues lo que nos aporta cada alimento o por qué es importante. A ver, yo creo que la conciencia es súper importante en todos los aspectos de nuestra vida. Tener conciencia hace que tú tengas conocimiento sobre lo que de verdad te está pasando, y si tú tienes conocimiento sobre lo que de verdad te está pasando, al final te haces responsable de aquello que tú eliges, ¿no? Entonces la conciencia te permite esa responsabilidad. Si tú no paras a ver qué estás comiendo o qué dejas de comer, al final es voy con la ola, ¿no? Bueno, hay esto de comer, todo el mundo come no sé qué, todo el mundo bebe de esta manera, y entonces haces todo lo que hace todo el mundo, lo que se ha hecho así, lo que me han enseñado, y no lo cuestiono. Cuando yo empiezo a cuestionar, empiezo a tener poder de elección y de decir, bueno, pues mira, quiero probar si este alimento pues me hace bien o mal, si esto que están diciendo por ahí, pues en realidad es así, ¿no? Entonces, cuando tú lo experimentas, puedes elegir de una manera diferente esas mismas elecciones, ¿no? Aunque quizás al principio pues sigas en la ola, pero si sigues en la ola con conciencia, ya vas teniendo armas para empezar a pararla en el momento que tú estés preparado, ¿no? Entonces, creo que la conciencia te va a dar responsabilidad en todo lo que hagas, sea a nivel emocional, a nivel de pensamientos, a nivel de comida en este caso. Entonces, si tú sabes lo que comes, eliges de una manera más acorde a tus propias necesidades. Si le imprimes la conciencia ahí, ¿no? Perdón. No, no, iba a decir que estoy totalmente de acuerdo y que quería remarcar un súper consejo que has compartido, que es que cada persona, cada individuo tiene que experimentar, que no Sí, tenemos que estar en una ola y si escuchamos, pues es súper saludable el tomar una manzana por la mañana en el desayuno, pero cada individuo, cada uno de nosotros somos únicos. Es decir, a lo sí. mejor a esa persona le viene bien una manzana en crudo, pero a otras personas a lo mejor la necesitan que no sea cruda. Entonces es muy Mm. importante el que nosotros vayamos experimentando y para ver cómo nos vamos sintiendo, si realmente necesitamos cosas más crudas o a lo mejor algo que sea más cocinado. Entonces es muy importante el utilizarnos como experimento e ir probando diferentes cositas. Sí, también depende mucho del momento el que estés atravesando, porque quizás también hay unos alimentos que te van bien ahora y luego estás atravesando otro momento de tu vida, por ejemplo, puede ser un bache, y quizás en ese bache pues necesitas volver a conectar con unos alimentos que te conecten con algo más placentero. Luego ya verás qué haces, ¿no? Pero es importante respetar cada momento de la persona y nuestros propios tiempos, porque al final queremos un cambio ya, es como quiero empezar a comer bien ya, y comer bien es esto, esto y esto, pero si tú te lo impones, pues no lo vas a conseguir. Y No, si te permites experimentarlo y te permites ver que tu propio cuerpo te vaya diciendo, mira, este alimento me está inflamando, este alimento pues me cayó genial, este alimento ahí vas viendo, eres tú tu propio tester, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues hacernos caso, ver un poco dónde, y para eso es la conciencia, para imprimir un poco la guía que necesitamos, ¿no? exacto, y sí que es verdad Sí, que no tenemos que bloquear opciones o no tenemos que prohibirnos ciertas cosas, sino que saber el por qué estamos queriendo, el por qué estamos pidiendo ciertos alimentos, porque el bloquearlos de manera inconsciente, por así decirlo, lo que estamos creando es más bloqueos en nosotros, más limitaciones y entonces exacto. eso luego pues, puede desarrollar en trastornos alimenticios. Por ejemplo, tú cuando lo bloqueas no te permites escuchar. Esto es como cuando tú no quieres ver algo. Si tú no lo ves, si tú te miras al espejo y dices, estoy genial y todo lo que me pasa está genial y la vida es súper buena, pero realmente no estás bien con lo que estás viviendo o con tu propia imagen o con tus pensamientos o con lo que sea que estés viviendo, pero no lo quieres ver, tú no lo puedes cambiar. Claro, Ahora, si tú lo ves y dices, bueno, pues esto que estoy viviendo no me gusta, o esto que estoy comiendo no tengo ganas de seguir comiéndolo porque ya no me está haciendo bien, noto que me resta energía en vez de dármela, ¿cómo puedo hacer para empezar a cambiar esto? Y ahí pones foco en la solución y empiezas a cambiarlo. Pero si tú lo bloqueas
y haces que aquí está todo bien y no pasa nada, al final pues no vas a poder eh, cambiarlo, no vas a poder modificarlo porque no te estás permitiendo verlo. Pues sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, la gran pregunta del millón es cómo podemos aprender a escucharnos, cómo podemos realmente saber lo que realmente queremos y no decir, por ejemplo, en el ejemplo que estaba poniendo yo hace un ratito, digo, ay, quiero un donut y luego después del donut, ay, ahora quiero patatas fritas y irnos de cómo realmente decir, vale, yo lo que ahora mismo necesito es esto. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos aprender? Mira, podemos comenzar por darnos un momento de pausa. O sea, cuando a ti te vienen estas ganas urgentes, ¿no? De necesito comerme esto ya porque sí, porque tengo un hambre voraz. Bueno, quizás si te das un momento de pausa, descubres que ese hambre pues se va. Hay veces que el hambre esa es intermitente, ¿no? Es como que está en un momento, luego se va, luego te distraes, luego vuelve otra vez, luego... Cuando el hambre va y viene, en realidad es un hambre de otras cosas. Porque tenemos que pensar que el hambre real, el hambre física, es un hambre, es una necesidad fisiológica. Tú cuando tienes sueño, hasta que no duermes, vas a seguir teniendo sueño, cada vez más sueño, hasta que te permites descansar. No es que tú te distraes y ese sueño desaparece, no, tú puedes aguantar un poco más, pero ese sueño está ahí y va creciendo, ¿no? Cuando tú necesitas ir al baño, hasta que no vas al baño, ¿qué pasa con esas ganas? Aumentan. Y, y van aumentando además de una manera que tú puedas soportarlo, que no sea una cosa tal, hasta el punto que, bueno, ya no puedes más, evidentemente, ¿no? Si tienes sed, pasa lo mismo. No se te va la sed si tú no bebes, ¿no? Entonces, con el hambre realmente es lo mismo, es una necesidad fisiológica. Entonces, debería de ir en aumento si es que no es saciada ya. Entonces, una de las formas pues puede ser eso, mira, me voy a esperar un rato. Voy a esperarme un rato a ver qué pasa. Ah, que se fue el hambre. Ah, pues igual era que no me estaba pidiendo realmente el cuerpo algo urgente, ¿no? Además, no tiene que ser esa sensación incómoda de si no consigo saciarlo ya, pues está. No, tiene que ser una sensación relajada de, bueno, pues mira, y tampoco normalmente el hambre real no está orientada por un alimento concreto. Un hambre de donuts, un hambre de pan, un hambre de pizza, un hambre de... es un hambre que está condicionada por algo. Entonces, esa condición ya te está diciendo que no es un hambre real. Que el hambre emocional también es real, evidentemente, ¿vale? Porque es un hambre que tú estás sintiendo y que aprendiste a saciarla con comida. Sí, pero también cuando tú le pones conciencia, empiezas a aprender otras formas de saciar ese hambre, ¿no? Entonces, descubrir un poco qué hambre tengo, pues uno de los mejores trucos es ese, o sea, esperar un poco, por ejemplo. Luego también, cuando tenemos las señales un poco distorsionadas, pues a veces la sensación de hambre, la sensación de sed, pues pueden llegar a confundirse, ¿no? Y si tú bebes y te sacias y ese hambre tan grande desaparece, es lo mismo que antes. Si se fue, es que no era un hambre de verdad. Que tampoco quiere decir que sea sed, ¿no? Pero quizás con el agua, pues mira, lo saciamos antes, es lo mismo que la sed. La sed tú la vas a saciar con un alimento, con un agua fisiológica, no con vino, con cerveza. Yo cuando tengo sed de cerveza, en realidad no estás teniendo sed, tienes ganas de... Pero con la sed es como que lo identificamos más rápido, ¿no? Y con el hambre es como, ah, no, yo tengo ganas de esto, tengo hambre de esto. Ay, pero en realidad es lo mismo. Tú cuando necesitas dormir no te pones a elegir la super almohada, el super colchón, no, es como, ahí está mi cama, ahí voy y duermo, ¿no? Entonces, es ese hambre que se sacia con un alimento más fisiológico y que no está dirigida, es un hambre más real que el otro hambre, que es un hambre más urgente, más incómodo, más necesito ya ese alimento para quedarme tranquila, ¿no? Entonces, bueno, ver un poquito eso, ponerle conciencia a ese acto de comer es lo que te va a permitir empezar a identificar las señales de hambre y las señales de otras hambres, ¿no? Va Eh, por ahí un poco.
Eso sí que es verdad. Además, cuando estabas comentando lo de la sed con el hambre, que hay veces que se puede confundir, pues bueno, eso yo lo aprendí hace unos años, que yo muchas veces decía, digo, es que tengo hambre todo el tiempo. Y digo, y es que no puede ser, digo, es como si tuviera un agujero y tal. Y Mm, luego también me preguntaron una vez, ¿pero es que tú bebes agua? Y digo, ah, pues no, no bebo mucha. Y me dijeron, pues prueba a beber de vez en cuando, ya verás cómo te das cuenta que realmente no claro, tienes hambre, que tienes sed. Y es así. claro. Es Mm, decir, cuando somos chiquititos, o bueno, incluso de mayores, antes no nos hemos preocupado por la nutrición, al menos en mi ambiente, en mi alrededor. sí, Entonces nunca me han enseñado, nunca nos han enseñado lo que significan los alimentos, pues lo que estabas comentando tú del diferente tipo de hambre o la diferencia entre hambre y sed. Aprendemos claro. cosas, pero no aprendemos realmente nuestros conceptos básicos que deberíamos de aprenderlos como el respirar. Mm. Y me parece muy importante el hacer hincapié en eso, en que muchas personas pensamos que tenemos hambre cuando en realidad lo que tenemos es solo sed. Es otra cosa. Y también uno de los parámetros también puede ser en plan pensar, mira, ¿y cuándo comí yo, no? Imagínate, comí a las 2 de la tarde. Vale, pues son las 2:30 o las 3 menos cuarto. En realidad no me dio tiempo ni a saciarme del todo ni a tener hambre, ¿no? Entonces es como, si no ha pasado un periodo de tiempo en el que se hizo una digestión, en el que esos alimentos se están repartiendo por todo el cuerpo y demás, en el que yo haya gastado esa energía que me vino, pues quizás no me está pidiendo de verdad que tenga hambre la célula, ¿vale? Entonces, bueno, pues me está pidiendo otras cosas que es necesario también atender. Es necesario ver qué me está pidiendo mi organismo a través de ese alimento, porque es lo que dices, lo tenemos asociado a muchas cosas. Sí, Y cuando somos pequeñitos quizás no es en todas las familias, pero en la gran mayoría es, el nene llora y debe tener hambre. Y como no quiero que llore, y quiero que esté bien, y realmente o sea, es una medida porque para que esté bien el bebé. Lo que pasa que quizás desde el desconocimiento, pues uno induce este tipo de conductas, ¿no? Es como tengo un malestar y lo sacio con comida, me calmo con la comida. Y al principio es todo líquido, ¿no? Es como toda la leche materna, o sea, no, el alimento en sí es uno solo, entonces quizás también de ahí viene esa dificultad para distinguir entre sed y hambre, es como todo se sacia sí, con el nunca mismo líquido. en el origen, pero ahora mismo todo tiene sentido, claro. Por eso tampoco sabemos muy bien muchas veces lo que nos pasa, si es sed, si es hambre, si es que. Qué O bueno, sea, todo se calma por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues empezar a ponerle conciencia y ver qué me está pasando de verdad, qué me está diciendo de verdad esto. Que ponerle conciencia, por otro lado, no quiere decir que tú puedas modificarlo ya, o que de repente digas, ah, pues sí, ya me estoy dando cuenta de esto, desde mañana ya empiezo a hacer otra cosa, porque quizás tú no estás preparada para poder dar ese cambio. Y también es importante que nos respetemos nuestros tiempos, ¿no? Entonces, poner conciencia significa que tú empiezas a ver otra realidad posible y empiezas a poner foco en otra solución, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es cuando tú puedes ver que sí, que no, que eliges con más responsabilidad que antes, porque tienes más conocimientos y tal. Y a tu tiempo vas integrando un cambio que es el que tú buscas, ¿no? Si es que tú quieres un cambio, si no quieres un cambio, pues genial, también. Claro, es que eso, o hay sea, que, igual tú le pones conciencia y te das cuenta que estás viviendo totalmente en coherencia, que es todo lo que tú querías y genial, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí. claro, por supuesto. Entonces, bueno, después de cómo hemos hablado bueno, de algunos alimentos, de lo que significan, pues que son más emocionales y que realmente no es lo que nos está pidiendo el cuerpo, dirías que, por ejemplo, nos dirías algunos alimentos que realmente pues habría que evitar, algunos alimentos o algunos componentes que deberíamos de evitar para, pues eso, porque realmente no nos nutren. Sí, a ver, hay algunos alimentos, ¿no? Está toda una corriente de no demonizar alimentos y tal, y vale, yo soy partícipe de eso, pero considero que hay alimentos que sí nos inflaman. O sea,
tú puedes ser consciente de que te los estás comiendo y tal, pero también quizás es bueno que seas consciente de que si disminuyes su consumo o los consumes de otra manera, pues no te van a hacer tanto daño, ¿no? Entonces, todo lo que son, bueno, que no son alimentos, son comestibles, en plan ultraprocesados, ¿no? En plan donuts, bollería, pizzas prefabricadas, comida prefabricada, todas estas cremas de chocolate, los cacaos que están a la orden del día y tal, pues eso tiene mucha cantidad de azúcar añadido, de harinas refinadas. El azúcar ese es azúcar blanco refinado, que no tiene nutrientes, que ha pasado por procesos muy agresivos para refinar esa molécula. Y al final todo eso tú te lo comes, ¿no? Y la harina pues pasa lo mismo. Los aceites refinados, sea cual sea, si es aceite de oliva refinado, pues ya pierde las propiedades, ¿no? Entonces, todo lo que sean aceites refinados, todo lo que sea refinado, hay que saber que la molécula original ha sufrido mucho desgaste, mucha agresividad y normalmente con mucho químico para que eso pueda ser, porque no es normal. O sea, si el grano normal, imagínate, es de color marrón, pero tu harina es blanca, bueno, pues ha sufrido unos cuantos procesos para que llegue ese blanco nada más, ¿no? Solo nos llega el almidón. Entonces, el almidón en sí, pues no tiene esa riqueza nutricional que puede tener un grano de cereal entero, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también todos estos alimentos que tengan muchos potenciadores del sabor o que tengan colorantes, que tengan edulcorantes, todas estas cosas al final, la gran mayoría son químicas y para mí hay una regla que es muy interesante y que es, si tú no sabes lo que estás leyendo o si tu abuela no te puede decir qué es eso, y mejor ten cuidado con todo eso. ¿Sabes? Yo no te voy a decir no te lo comas, pero mejor ten cuidado porque no sabes lo que le estás metiendo al cuerpo, ¿no? Y luego también hay alimentos que tienen mayor cantidad a nivel digestivo, una carga mayor que otros. Entonces, si tú, por ejemplo, pues tu alimentación es a base de pasta, de carne, de huevos, de proteína animal, pues va a ser que tus digestiones sean más pesadas que si tienes una alimentación por ahí con más cantidad de frutas y vegetales en crudo, por ejemplo, ¿no? Que eso tiene una digestión mucho más liviana. Entonces, quizás buscar un equilibrio ahí para que no sea ni un extremo ni el otro de repente, ¿no? Pero que la energía tuya no se vaya toda en la digestión. Eso es importante. Y luego, bueno, pues el gluten, yo recomiendo evitarlo realmente, porque el gluten tenemos que saber que no es un nutriente esencial, ¿no? Entonces, como no es un nutriente esencial, pues realmente tú no lo necesitas. Puedes comer otros cereales o pseudo cereales que no tengan gluten y te permitan una disponibilidad de tu energía mucho mayor, ¿no? Entonces, los lácteos también son bastante proinflamatorios en cualquiera de sus fases. O sea, evidentemente el queso, el yogur, pues va a ser un poco menos inflamatorio, pero termina siendo un lácteo que también tiene unos efectos inflamatorios en el organismo, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues yo recomendaría quizás equilibrar el consumo con otro tipo de alimentos, que no sean la base de nuestra alimentación, ¿no? Porque también para retirar alimentos también es necesario que tu cuerpo esté en equilibrio, que tu microbiota intestinal esté en equilibrio y que sea tu propio organismo el que te vaya guiando un poco, ¿no? Entonces, si tu microbiota, pues de momento no está en equilibrio, pues hasta que tú trabajas en la microbiota, bueno, pues igual tienes que ir equilibrando para que no sea tampoco un cambio muy drástico, porque si no lo vas a sufrir y vas a decir, uff, es que estoy peor ahora porque no le vas a dar tiempo realmente al cambio, ¿no? Claro. Pero bueno, yo diría un poco esos, los alimentos que son más inflamatorios a reducir. Que Mm, con esto último que estabas comentando, mm. yo creo que ahora mismo somos súper afortunados de vivir en sitios donde ahora mismo tenemos un montón por ejemplo, de cereales diferentes que no solamente
pues, están los cereales que tienen gluten, sino que ahora podemos elegir un montón de panes sin gluten o galletas, otro tipo de cosas que a lo mejor antes decíamos, es que solamente lo hay con gluten, no podemos, o hay que sí, hacerlo y en las casas es muy difícil. Entonces, bueno, ahora tenemos toda esa gama de productos diferentes, al igual que, por ejemplo, la lactosa, es mm, lo mismo, hace un tiempo pues era impensable el encontrar leche sin lactosa o pues sí, o las leches vegetales, exactamente, exactamente, de vegetales. Y ahora es más fácil. Sí que es más difícil sí. si sales fuera de vez en cuando el encontrar leche de cereales, pero bueno, ahora últimamente ya están regulando el al menos tener sin lactosa, que ya, bueno, Mm, poquito a poco vamos claro. dando los pasos. Sí, a ver, cada vez hay más conciencia de que la alimentación es un factor fundamental a la hora de tener o no tener salud, porque va a determinar directamente la aparición o no de determinados síntomas o determinadas patologías, ¿no? Hay una chica aquí que Sí, está, Silvis, que preguntó qué es la microbiota, ¿vale? sí, Quería contestarle ahora para poder seguir hilando todo. La microbiota digamos, nuestro pequeño gran universo de microorganismos que tenemos en todas las cavidades que tienen contacto con el exterior, ¿no? Entonces tenemos en el intestino una microbiota intestinal, tenemos en la vagina, tenemos en las fosas nasales, todo, o sea, en nuestra piel hay muchos millones de microorganismos que, digamos, que conviven con nosotros en equilibrio y en simbiosis. Es una relación de yo te doy y tú me das, ¿no? De ganador-ganador, de win-win, ¿no? Entonces, claro, pero cuando eso se desequilibra, como puede pasar con las cándidas normalmente las tenemos dentro de nuestro cuerpo y es necesario que estén, porque cumplen funciones muy importantes como puede ser ayudar a la regulación de la homeostasis, que es el equilibrio interno. Entonces, nuestro organismo tiene que estar en equilibrio. Y si no lo está, ahí empezamos a tener diferentes dificultades, ¿no? Y, por ejemplo, las cándidas están dentro de nuestro organismo, la Helicobacter pylori está dentro de nuestro organismo, son todos, están ahí en una cantidad, en una concentración adecuada. Cuando eso se desequilibra, que puede ser porque tenemos una alimentación que favorece un tipo de microorganismos, un crecimiento de microorganismos diferentes, pues ahí hay un desequilibrio que va a generar que, por ejemplo, si tenemos un aumento de cándidas, además de las cándidas que ya conocemos a nivel vaginal, por ejemplo, las cándidas nos pueden afectar a nivel sistémico, ¿vale? Podemos tener cándidas en la boca, podemos tener cándidas en todo el cuerpo, en el intestino y tal. ¿Por qué? Porque hay un sobrecrecimiento que no está equilibrado, no está regulado. Entonces, eso puede hacer, por ejemplo, que tengamos más apetencia por el dulce, por las harinas, por los fritos. ¿Por qué? Porque es el alimento ideal para ellas. Entonces ellas van a modular nuestras elecciones a la hora de comer. Entonces es muy importante que nuestra microbiota, y la intestinal es el reservorio de todas las microbiotas, y si la intestinal no está en equilibrio, probablemente tengamos desequilibrios en el resto de las microbiotas. Y cuando hay un desequilibrio a nivel de, por ejemplo, microbiota vaginal, pues probablemente el origen esté en la microbiota intestinal y es importante poder tratarlo desde ahí, ¿no? Entonces, eso puede hacer que que no puedas integrar un hábito, por ejemplo, porque no estás tratando la raíz. Tú quieres comer mejor, pero o sea, tienes un impulso irrefrenable a comer harinas, dulces, tal, y no sabes ni por qué. Y hay veces que no es la cándida a nivel vaginal la que está, y esa es mucho más difícil de poder detectarla, porque la cándida a nivel vaginal, pues mira, tienes abundante flujo, tienes picor, tienes tal, hay unos síntomas muy concretos que algo te hacen sospechar que no hay algo bien ahí abajo, ¿no? Vale, entonces tú tomas acción, vas al médico y tal, pero ¿qué pasa? En el médico te da una pastilla o te da una pomada, pero si tú sigues comiendo lo mismo o sigues con tus mismos hábitos, llega un momento que eso va a volver, porque tú la aplacaste en un momento, pero no pudiste solucionar el tema de raíz, ¿no? Y el tema de raíz sería reequilibrar esa microbiota intestinal
para que la microbiota vaginal también se pueda reequilibrar y eso nos ayude a poder elegir mejores cosas a la hora de comer, por ejemplo. ¿Vale? No sé si quedó más o menos claro lo que es la microbiota, pero me parece vital poder... Claro, yo estaba hablando aquí y está guay que pregunten porque hay veces que yo no me doy cuenta de lo que de verdad tengo que aclarar un poco, ¿no? Claro, porque hay veces que lo doy como por sentado. No, nada, decía que sí, que lo has aclarado perfecto, que yo también tenía esa curiosidad y justo Silvia lo preguntó, así que genial. Me vais a permitir Perfecto. un segundo porque Sí, me gusta mucho la luz natural, pero de repente ha empezado a oscurecer, no lo tengo sí. en cuenta, ¿cuánto vais a dejar de verme? Entonces, un No. segundo, Venga, ahí te esperamos aquí. Ahí está, se hizo la luz. ya me veis mejor la cara. Qué bien. Pues la siguiente pregunta para todos era que qué Sí, consejos nos dirías que pudiéramos llevar día a día, esos consejos pues que fueran fáciles de adquirir, que no tengamos sí, que cambiar toda nuestra rutina o ahora vaciar el la frigorífico, despensa entera. que podríamos ir integrando poquito a poco. Mira, yo daría 3 consejos básicos, digamos. Lo primero, por la mañana, no desayunar como primera medida, o sea, con esto de es la hora de desayunar. Yo he conocido gente que se levantaba a las 5 de la mañana y se desayunaba por ahí una tortilla francesa o tal, o sea, alimentos que son realmente como pesados, ¿no? Con la idea de tener energía. Y al final la persona estaba todo el día con una falta de energía brutal, que casi no podía ir a trabajar, ¿no? Pero todavía no sabía nada de tal, ¿no? Entonces, lo primero, yo esperaría un poco a sentir un poco de hambre a la mañana antes de desayunar, lo que sea que vayas a desayunar, pero ¿por qué? Porque a la noche, digamos que en el cuerpo se produce un abastecimiento de glucosa, de glucógeno y demás, ¿no? La glucosa es la molécula con la que nosotros funcionamos, lo que nos da energía, ¿vale? Es un azúcar y es con lo que nosotros funcionamos. Entonces, como tenemos los depósitos llenos, a la mañana, a mí, por ejemplo, me pasaba, de pequeñita yo no tenía, no me entraba nada. O sea, o sea, era como, los niños normalmente no quieren desayunar. Los niños normalmente es como, no quiero desayunar más tarde. Y no, nene, que tenés que comer, que es la comida más importante del día, que hay que comer, que pim, pam, pam. Vale. Yo daría el consejo de esperar a gastar un poco de esa energía que tenemos cuando nos levantamos, gastarla y luego, cuando ya te empieza a entrar un poquito de hambre, bueno, pues desayunar. Y también a la mañana, pues yo te diría que quizás, como el cuerpo está en una fase de eliminación máxima, en ese momento, sería interesante pues desayunar con alimentos que no tengan mucha carga digestiva y que sí tengan un alto valor nutricional, ¿vale? Lo ideal para comer a la mañana en realidad son las frutas, porque tienen una digestión muy rapidita, ¿vale? Y nos da una energía muy rápida también, ¿no? Entonces, y tiene nutrientes, o sea, una fruta entera pues tiene vitaminas, tiene minerales, tiene oligoelementos, tiene fibra, tiene enzimas, o sea, tiene mucha agua también, que es muy importante, y es un agua que está rica en nutrientes, no es como el agua que tú tomas del grifo o de la botella, o no. Entonces, quizás integrar un día a la semana de solo voy a desayunar fruta, por ejemplo, ¿no? Y ver qué pasa, cómo me siento. ¿Cómo me siento ese día que desayuné fruta? ¿Estoy más liviana? ¿Estoy mejor? ¿Tengo energía sorprendentemente y no sé ni cómo? Porque me he comido por ahí 2 plátanos. Cuando yo digo desayunar fruta, pues te puedes comer quizás la cantidad que tú quieras, ¿vale? No, no es como voy a medir, no, no midas cantidades, tú sáciate de fruta y fíjate cómo te reacciona el cuerpo ese día, ¿no? Entonces, pero sobre todo esperar a que te venga el hambre por la mañana, no desayunar como una cosa, son las 8, desayuno y me voy al trabajo. Bueno, pues igual te puedes llevar algo para el trabajo y no necesitas desayunar antes y ver qué va pasando, cómo va reaccionando tu cuerpo, ¿no? Luego, otro consejo que podría dar es, en cada comida principal, acompañarlo con una ensalada siempre. Una ensalada abundante, ¿no? Y sobre todo a base de frutos,
que, o sea, no una ensalada de lechuga, sino una ensalada, imagínate, de aguacate, pepino, tomate, manzana. Si están esos cuatro o alguno de esos te va a saciar más, te va a dar más energía. Y si tú te la comes antes que el otro plato que vayas a comer, pues ya vas a, primero, ayudas con el alimento crudo, a que el alimento cocinado se metabolice mejor dentro del organismo, porque el alimento cocinado, cuando pasa por cualquier tipo de cocción, sea una fruta, una verdura, una carne, cualquier alimento, pasa por el fuego o por una temperatura, va a modificar la molécula original. Cuando tú modificas la molécula original y te comes eso, primero tu cuerpo necesita regularlo, volver a ese equilibrio para metabolizarlo. ¿Cómo vuelve al equilibrio? Pues robándote de las células el mineral o la vitamina o el nutriente que necesite. Y por eso, cuando tenemos una alimentación muy basada en casi todo en alimento cocinado, sí que necesitamos comer cada 3 horas, porque las células nuestras están hambrientas. Y cuando empezamos a comer más alimento crudo, pues nos empezamos a saciar más y nuestras células no están hambrientas porque ese alimento crudo viene con sus propias enzimas y entonces nos ayuda a autodigerirse y a digerir ese alimento. Las enzimas son proteínas que digieren los nutrientes de los alimentos, ¿vale? Entonces, esas enzimas pues son necesarias para poder digerir ese alimento que teníamos, ¿vale? Entonces, ayudamos a que se metabolice mejor, que se digiera mejor y además, pues no vamos a comer tanto, vamos a comer más alimentos que nos sacian y no tanto alimento que no nos sacia, ¿no? Y luego también, quizás como última cosa, pues cuidar un poco a la cena, cuidar la cena y tratar de que sea lo más liviana posible y lo más temprana posible. Si tú te puedes ir a la cama con la cena, la digestión hecha 2 horas antes de acostarte, pues mejor. ¿Por qué? Porque hasta las 10 de la noche más o menos el cuerpo está en una fase de apropiación de nutrientes, ¿vale? Entonces estamos comiendo y vamos apropiándonos de esos nutrientes. A partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana está el biorritmo de asimilación, que es donde el cuerpo va a repartir esos nutrientes a todo el organismo y por eso nos levantamos con todos los depósitos llenos y con energía para tal, ¿no? Entonces, en esa fase de asimilación es importante que se pueda hacer, pero no se va a hacer hasta que no se termine la última digestión. Entonces, si tú te vas a la cama después de, o sea, terminas de cenar a las 12 de la noche y te vas a la cama, ahí empieza una digestión que además a tu cuerpo le va a costar porque ya no es momento de sintetizar jugos gástricos o pancreáticos ni intestinales, no está el cuerpo para digerir, está para descansar. Entonces eso va a costar mucho más. De hecho, no sé si les ha pasado a alguno, pero cuando comemos mucho de noche, normalmente no descansamos bien, ¿no? Es como las grandes comilonas y es como, no puedo más, ¿verdad? Cierto. Pues eso es porque no está nuestro cuerpo preparado para digerir a esas horas, ¿vale? Entonces hacen un esfuerzo muy grande, se fatigan nuestros órganos digestivos, lo va a terminar digiriendo, sí, pero a costa de un esfuerzo muy grande. Y esa asimilación no va a poder comenzar hasta que la última digestión sea. Y si no comienza la asimilación, luego tampoco comienza la fase de eliminación, que es la que está sobre todo por la mañana, y por eso el tratar de desayunar con alimentos lo más ligeritos posible para que se te pueda terminar esa digestión y la energía pueda volver al sistema de eliminación por la mañana. Claro, ¿Vale? Entonces, esos serían los tres, a grandes rasgos, tres sí. cambios que pueden traer bastante calidad de vida, porque liberan mucho las digestiones y al liberar las digestiones tú empiezas a tener energía para otro tipo de cosas que tú pudieras hacer y para funciones vitales, para lo que sea. Pues esos tres super consejos que has compartido con todos nosotros, a mí me han dejado loca. Sí que tenía conocimiento de alguno de ellos, pero por ejemplo, sí que yo soy también súper fan de las frutas vamos, estoy no todo el día comiendo frutas, pero sí que por
ejemplo, para desayunar como fruta, a veces por los snacks o merienda, también como fruta. Y sí que hay gente a mi alrededor que alguna vez me ha dicho, dice, pero ¿cómo te puede aguantar, por ejemplo, una manzana hasta la hora de comer? ¿O cómo puedes sentirte llena con una manzana? Y yo, pues sí, y la gente no me claro, cree. Y bueno, pues ahora ya sé cómo explicarlo, porque claro. Pero es que hasta que no lo experimentas, tú no sabes la energía que tú tienes dentro para poder hacer otras cosas. Mira, yo hace unos 6 años así comencé a cambiar todo esto, a implementar en mí todo esto que yo, claro, todo lo que yo hago en los seguimientos, pues yo, para mí es mi estilo de vida, ¿no? Y lo empecé a cambiar hace 6 años, que fue cuando comencé con todo esto. Cuando yo empecé a disminuir la cantidad de pan que yo comía, o sea, yo he notado de pan en forma de pasta, de todo lo que sea pan, ¿no? Harinas. sí. He notado una energía que yo no sabía que tenía. Y yo era una persona activa y una persona que, o sea, no me veía en plan, no tengo energía, para nada. O sea, era todo lo contrario, que hago ejercicio, que hago lo otro, que voy caminando a no sé dónde, bam, bam. Pero de repente fue como, wow, ahora hasta camino más rápido, tengo mayor claridad mental, Eso porque es lo es importantísimo, que decir, claridad mental, mucha, para mí fue brutal. La claridad sí, mental que te da es es increíble. brutal. Sí, sí. Sí, porque además el gluten, ¿vale? Ya de por sí los cereales tienen una digestión larga, tienen una digestión de 2 horas y media, tres. Si lo combinas mal, pues igual bastante más, es igual. O sea, la carne tiene un poco 3 horas de digestión por lo menos, o sea, son alimentos muy densos a nivel de energía que hay que gastar en la digestión y que se queda ahí ocupada. Por eso muchas veces la siesta, ¿no? Es como, necesito descansar después de haber comido todo esto. Pero Claro, cuando tú comes más ligero, pues sí, descansas un ratito para que la energía pues esté bien en la digestión, pero ya estás con energía para hacer otras cosas. Venga, voy a ir a no sé dónde, tal. Y el gluten en sí, el gluten es una molécula que naturalmente tiene opiáceos, que son derivados de la morfina, ¿vale? Entonces, si tú tienes una alimentación muy rica en pan, en pasta, en bollería, en pizzas, en tal, al final la alimentación en sí te está durmiendo por sí misma, ¿vale? Porque ese gluten tiene opiáceos. Es algo natural de la molécula y está perfecto que los tenga, pero tienes que saber que quizás si, por ejemplo, estás atravesando un proceso depresivo, imagínate, pues, si tu alimentación encima es muy, muy con esos alimentos, puede ser que no puedas hacerle frente a eso que te está pasando y que la tristeza sea mucho mayor y que no encuentres otras salidas, ¿no? Que eso también me ha pasado a mí cuando yo comencé a cambiar la alimentación. Yo venía de una depresión bastante grande, bastante importante, y de repente fue como, eso sigue estando, sí, pero ya no me afecta tanto. Ya no necesito estar llorando todo el día, no necesito estar mal todo el día, puedo empezar a tener más vida, puedo empezar a estar mejor con pequeños cambios que hasta que no los experimentas no sabes exactamente el beneficio que pueden llegar a darte, ¿no? exactamente. Yo, por ejemplo, lo que incitaría a todos los que nos están viendo y nos van a ver es que lo probasen, estos consejos que estás comentando y que estás compartiendo, que lo prueben solo por 2 semanas. Que dos Y semanas ver qué pasa, sí, exactamente, que se vayan probando, que a lo mejor no hagan todo a la vez, porque pues evidentemente es mucho, pero sí que, por ejemplo, digan, vale, pues en las próximas 2 semanas voy a reducir el consumo de pastas, de harinas, de pan, y voy a ver cómo me siento. O, por ejemplo, mm, las 2 semanas voy a desayunar fruta y es muy importante eso, el esperar un poquito a tener hambre para desayunar, que no sea porque nos lo han programado el hay que exacto, levantarse. Y exacto. Conectar un poco con eso, ¿no? Que me voy a trabajar, me voy a hacer tal, pero necesito comer ahora o estoy comiendo y quizás necesito también beber algo para que eso pueda bajar, ¿no? Porque eso también es importante verlo. Cuando tú comes un alimento que necesitas beber para poder bajarlo, ay, no es tan adecuado para ti, no es tan fisiológico, porque tú deberías de poder tragar sin problemas, exactamente. ¿no? Entonces, realmente el alimento, pues debería igual
nutrirte y saciarte la sed, hidratarte a la misma vez, ¿no? Entonces, los alimentos que no tienen tanta cantidad de agua, nosotros somos más de un 70% de agua. Los alimentos que no tengan tanta porcentaje de agua, bueno, pues igual no son los más adecuados o los que nuestro intestino, nuestra anatomía, pues está preparado para poder digerir mejor, ¿no? Entonces, Claro. encontrar ese equilibrio. No es quitar de la alimentación todo ya, porque además los cambios muy drásticos, primero, que no son sostenibles a largo plazo, y segundo, que te pueden traer, por ejemplo, a nivel de alimentación, pues te pueden traer una cantidad de síntomas que tú puedes confundir con el estoy peor, porque, claro, tu microbiota que hablábamos antes, tus bichitos, te van a pedir ese alimento que no les estás dando. Y te lo van a pedir de una manera drástica, para que te enteres, ¿vale? Entonces, pues igual hay síntomas como pueden ser, no sé, diarreas o estreñimiento o dolores de cabeza, y tú eso, si lo haces de una manera drástica o lo haces sin un seguimiento, una persona que te esté diciendo, mira, esto es normal por esto, esto y esto, es normal que te duela la cabeza, porque las toxinas están circulando en sangre, porque el cuerpo está en una fase de eliminación, porque puedes realmente asustarte y decir, esta dieta o este tipo de alimentación no me funciona, vuelvo a mis hábitos anteriores y ya está, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es hacerlo paulatinamente y esperando nuestros propios tiempos y respetando lo que nuestro propio cuerpo nos va un poquito guiando, ¿no? Porque el cuerpo es muy sabio y si nos paramos a escuchar, si empezamos a poner conciencia, vamos a saber por dónde tenemos que ir. El Sí, cuerpo sí que es muy sabio, ¿eh? claro. Hay que darle la oportunidad de que nos hable. Totalmente. Además, por ejemplo, no sé si hablaré por mucha gente, pero también desde chiquitita a mí en el desayuno me ponían siempre galletas, algo para mojar en la leche, cereales con un montón de azúcar y ya cuando empecé a ser un poquito más consciente, sí que empecé a dejar de lado todos esos azúcares, todos esos bollería industrial. Y entonces lo que ocurrió al tiempo, lo fui dejando poco a poco, y lo que ocurrió al tiempo es que me volví a casa y me dijeron, ¿te apetece esto? Y digo, bueno, y yo, bueno, pues lo cogí. Y lo que ocurrió un poquito después de habérmelo comido es lo que comentabas de que empecé a escuchar mi cuerpo y ¿qué me ocurrió? Que me dolía la cabeza muchísimo. Me dolía Claro, la cabeza y me notaba cansada, no quería hacer nada y diciendo, ¿pero qué ha ocurrido? Digo, pero si solo me he comido un bollo así pequeño, pero es que no podía y sobre todo era eso, que rápidamente me dio ese pico de azúcar y sí, en ese momento estaba pues bien, pero enseguida, o sea, súper rápido, me volví a dar el pico para abajo y ya, bueno, no podía. claro, claro. Es que eso al final es lo que pasa, porque tu intestino se regenera, se reequilibra y se reeduca, y tu paladar también. Porque los alimentos estos que tienen mucho azúcar, muchas harinas, mucha cosa que no es tan natural, al final también las papilas gustativas sufren. Las papilas gustativas se desgastan y te van pidiendo cada vez, ¿no? Es como cada vez necesito más picante, cada vez necesito más sal, cada vez necesito, porque no le estás sintiendo el sabor real al alimento. Claro, Entonces, cuando te permites reeducarlo, bueno, pues igual te sorprendes. Evidentemente, los primeros días todo te va a saber soso, sí. ¿Pero por qué? Porque tus papilas gustativas están degeneradas, están mal, o sea, necesitan regenerarse para volver a conectar con ese alimento que realmente te hace bien y que tú disfrutes, claro. ¿no? Porque al final está también la cosa de la alimentación sana es aburrida o siempre como sota, caballo y rey, pero para No, nada, es que hay un mundo gigante y las combinaciones son infinitas y se puede comer realmente de todo de una manera que te haga el menor daño posible o que incluso que ni te haga daño, que tú puedas compensarlo de forma que no te haga daño. Entonces, si tú sabes que hay unos alimentos que tienen una carga digestiva mayor, una digestión de más de 3 horas, un tal, bueno, pues igual intenta por ahí no mezclarlos con otros que también son súper densos, que tal, sino más bien eso, la ensalada viene para eso, ¿no? Para equilibrar un poco esa comida y que tú además tengas energía para seguir haciendo tu día a día.
Claro, ¿no? además que yo quiero puntualizar que cuando esa regeneración ocurre, yo creo, bueno, corrígeme si lo digo mal, pero que ocurre a cualquier edad, es decir, una persona que nos Mm. esté viendo ahora, que tenga 40, 50 años, dirá, ya claro, pero yo con todos los años que llevo comiendo bollería, no, si te No, das nunca es tiempo- tarde. exactamente, si te das el tiempo Mm. y te escuchas, nunca es tarde. Y luego un concepto que comentabas antes, que era la alimentación saludable, la alimentación con placer, se conecta, no es decir, una alimentación saludable es aburrida y no puede ser placentera, para nada. O Para sea, nada. yo que estaba comentando que desde chiquitita a mí me daban galletas o tal, ahora, o sea, a día de hoy me pones una manzana y un trozo de tarta y es que no lo dudo, o sea, me tiro a la manzana como loca y es que, o sea, me ves disfrutar de comer una fruta Claro. sin nada alrededor, es simplemente una manzana, los productos cuando realmente estamos limpios y pues hemos reeducado nuestros gustos, los sabores, o sea, hay sabores que yo hay veces digo, esto no lo había probado nunca. Y es porque, claro, siempre lo hemos ido probando con mezclas, nos ponen salsas y es cuando vamos camuflando los sabores reales de la comida. Sí, sí, sí. No, a ver, nunca es tarde, pero también sí que hay que saber que hay veces que se ha llegado a un punto que o sea, que no se puede quizás regenerar del todo. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay veces que es como, sí, quiero este cambio y tal, y hay veces que ha llegado ya a un punto que si es irreversible, pues igual tú puedes mejorar eso que tienes, puedes empezar a ponerle conciencia a eso que tienes, pero también es importante eso, tener conciencia de, mira, hasta qué punto he llegado yo, ¿no? Pero o sea, siempre se puede reeducar, siempre se puede tener más conciencia para mejores elecciones, tener en mejor equilibrio tu microbiota, que la permeabilidad intestinal tampoco sea tan grande, o sea, porque nuestro intestino es semipermeable y deja pasar unas partículas muy pequeñitas, pero cuando las células del intestino empiezan a separarse, pues deja pasar directamente a la sangre, pues unas partículas que son más grandes y que no tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, al final, el cuerpo, ¿qué va a hacer? Pues las va a acumular en donde pueda para que, con un intento de que tú puedas seguir viviendo, Claro. ¿no? Entonces, hay veces que sí podemos reeducar todo eso y podemos devolverle el equilibrio idóneo a la microbiota y regenerar esa mucosa digestiva, y hay otras veces que podemos mejorar muchísimo todo eso, pero hay veces que no se puede quizás revertir del todo y hay realidades con las que es importante eh, aprender a convivir también, ¿no? Y entonces empezar a ver, vale, tengo esto, ¿de qué manera puedo mejorarlo? O necesito esto, ¿no? Esto que hablábamos de la alimentación como mimo, como refugio, vale, lo necesito. Y en este momento no puedo hacer otra cosa para solventar esta necesidad. Entonces lo integro, ¿no? Yo tenía una persona que estuve acompañando que el pan me dice, me está costando muchísimo y tal, y lo tenía como, tengo que dejar el pan. Yo dije, mira, vamos a darle la vuelta y vamos a integrar ese pan, pero vamos a mejorarlo. Entonces, ese pan, en vez de ser de harina de trigo refinada, pues va a ser de masa madre, preferentemente que no sea trigo, imagínate, de espelta, de centeno, que siguen teniendo gluten, pero ya no es trigo. Entonces, luego eso, pues lo mejoro aún más y eso, pues lo cambio por avena. Y eso lo sigo mejorando aún más y lo cambio por trigo sarraceno o por un pan de legumbre fermentado o lo que sea, ¿no? Entonces, esta necesidad la integro, abrazo este recurso que tengo en vez de rechazarlo, pero lo mejoro. No me quedo con lo mismo que vine haciendo siempre, porque eso que vine haciendo siempre al final me ha llevado a una sintomatología o a no escucharme o lo que sea, ¿no? Lo que esté viviendo la persona en ese momento. Entonces, abrazar esa necesidad y ver de qué manera puedes empezar a nutrirla de otra manera, ¿no? Creo que es importantísimo esa partecita. Totalmente.
Bueno, pues yo por mi parte me queda una preguntita más, pero no sé si los que nos están viendo no he visto que se hayan hecho alguna pregunta, pero si habéis hecho alguna pregunta la podéis repetir o si tenéis alguna pregunta que queréis hacer, pues ahora es el momento. Y no, pues luego siempre podéis poner algún comentario o escribirnos alguna de las dos y os iremos contestando. Así que Perfecto, claro que sí. de momento, si no hay nadie que quiera escribir nada, a mí me gustaría preguntar si Sí. tienes algún libro que quieras aconsejar o que quieras compartir con nosotros para ayudarnos también a ser un poquito más conscientes en nuestra alimentación. Mira, tengo varios libros, ¿vale? Uno que me los he anotado, de hecho, para no olvidármelos. Uno que me parece súper importante para leer, porque además me parece que tiene un lenguaje que con cualquier persona me refiero a que tengas o no tengas conocimientos de nutrición, de medicina, de tal, o sea, tú lo vas a entender, ¿no? No necesitas estudiar algo previo y me parece muy importante lo que cuenta el libro, que ese libro es El estudio de China. El Ujú, estudio de China es un estudio que se ha hecho comparando las poblaciones de China y de Estados Unidos. Fueron 40 años de estudio donde Colin Campbell, que es el bioquímico que fue a hacer ese estudio, pues realmente fue para investigar por qué el moho de los cacahuetes producía cáncer, ¿vale? Y terminó sacando la conclusión de que la proteína animal en sí, cuando tú la comes, sea la fuente que sea, y especialmente los lácteos y lo que es carne roja, eh, despierta las células cancerosas dentro de tu organismo, en el porcentaje que tú la comas, ¿vale? Entonces es una persona que fue a investigar justamente los cacahuetes, un alimento vegetal, que tal, y al final se dio cuenta, gracias a todos sus trabajos, que no era o sea, que ese cacahuete, pues, no le daba cáncer a una persona que quizás comía todo vegetal y sí se lo daba a una persona. Entonces, empezó a hacer asociaciones y es una persona que se ha dedicado toda la gran parte de su vida a ello, ¿no? Entonces, pues me parece súper interesante ese libro. Son 40 años de estudio in situ, que no es que, venga, esta población va a comer esto, no, voy a sí. estudiar lo que comes y en base a eso que tú comes, voy a sacar conclusiones, Guau. sin estar modificando nada, ¿no? Y es una persona que, claro, como comenzó a ver unos estudios que daban una alimentación vegetal como más saludable, él defiende la alimentación como alimentos vegetales, integrales, cereales, legumbres, o sea, todo lo del reino vegetal Claro. lo antepone a lo animal, ¿no? Evidentemente empezó a tener como cortes desde el gobierno, de tal, y él empezó a tener subvenciones de otros sitios, o sea, es todo hecho con laboratorios independientes y muy crítico está todo, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante. Luego hay otro que se llama la dieta 80-10-10, Ujú. que se refiere a 80 de carbohidratos, 10 de proteínas y 10 de grasas, ¿no? Entonces, carbohidratos en forma de frutas y vegetales, Ujú. sobre todo frutas, ¿no? Que me parece también del doctor Graham, que es interesante también. Luego, cualquier libro del doctor Carmelo Vizcarra, yo lo recomiendo, porque Carmelo Vizcarra es un médico que tiene una clínica de ayunos que se llama Swaispe, si la quieren, después lo dejamos por ahí, por si la quieren buscar y tal, porque es un médico que es higienista, es integrativo, es antroposófico y entonces tiene una visión más global de lo que es la salud, ¿no? Y de hecho su clínica es una clínica de salud, no es un hospital. Es donde uno va a hacer ayunos, donde va a hacer un retiro y tal, ¿no? Entonces, él ha hecho libros, hay uno que se llama El arte de saber alimentarte, que es es un tocho, pero bueno, está muy bien. Luego hay uno que se llama Cuidarte para curarte. La enfermedad que es y para qué sirve. Ese es un libro muy pequeñito y es brutal porque explica absolutamente por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, ¿no? Hay uno que también habla de las emociones y se llama Encrucijada emocional,
que es muy interesante también leerlo, pues para tener repertorio de todo, ¿no? Cómo pueden estar influyendo y tal. Y también el poder curativo del ayuno, que es donde realmente tú le das a tu cuerpo esa posibilidad de que se regenere, de que se reequilibre por sí solo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es por un lado. Y luego hay uno también que se llama Tu primer cerebro no está en tu cabeza, que es de... claro, es este... ¿dónde está? Aquí, mira, lo tengo por aquí, es este. Tu primer cerebro no está en tu cabeza, que es de Xavi Cañellas. Bueno, después te lo escribo para que lo pongas bien. Que justamente habla de que todo se origina en la microbiota. Entonces, o sea, porque el sistema nervioso entérico, que es el sistema nervioso del intestino, es lo primero que se forma cuando estamos en la barriga, ¿no? Entonces, eso es el origen de todo. Entonces, es muy importante saber hasta qué punto, pues, la microbiota puede influir en todo el resto de tus decisiones, en tu sistema inmunitario. En el intestino se genera el 80% de las células inmunitarias. Si tu intestino no está bien, tu sistema de defensas tampoco lo va a estar. Si tu sistema de defensas no va a estar, te vas a enfermar. Y esto es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, también lo cuenta de una manera muy, muy clara, muy directa. Yo hay algunos libros de estos que los tengo en PDF. O sea, si alguien los quiere, les comparto una carpeta, ¿vale? Me dejan el mail y yo les comparto la carpeta donde tengo estos y otros más en PDF. ¿Vale? No, no todos, pero sí que está el estudio de China, está la dieta 80-10-10, y hay otro más que se llama la antidieta, que la antidieta yo me quedo con la parte de la alimentación, que está buena, lo que pasa está contado como en un lenguaje muy estadounidense y muy comercial, pero dice cosas súper interesantes y me quedo con esa parte de la alimentación. La parte que te muestran de ejercicio físico, por ejemplo, pues está como obsoleta. Tú lo ves con los ejercicios de ahora y realmente está obsoleto, pero eso, ¿no? Quedarse con lo que a cada uno le va Exactamente. bien. De todos los libros tenemos que ser, como hablábamos de la alimentación, tenemos que ser un poquito conscientes y un poquito críticos. Nos podemos leer un libro, pero no hay que, es lo que hablábamos al principio del directo, que no tenemos que montarnos en la ola y si ahora mismo hemos leído que es súper bueno hacer esto, pues venga, vamos a hacer esto. No, Claro. es simplemente leerlo, informarnos y decir, bueno, es algo que yo quiero adquirir como hábito, es algo que puedo probar, lo podéis probar, pues ya digo, pues unas 2 semanas para realmente sentir. Muchas Claro, veces la primera semana estamos ahí en el cambio, entonces nos produce incomodidad y ya en la segunda semana es cuando realmente podemos ver en un modo observador si realmente es algo que queremos para nosotros. claro. Sí, sí, a ver, de cada cosa, tú quédate con lo que a ti te funciona. Y para eso tienes que experimentarlo, ¿no? Es como, mira, tú no puedes rechazar algo que no lo experimentaste, porque entonces ahí estarías con un prejuicio con tal, que está muy bien también, pero no te estarías dando la oportunidad de poder cambiarlo de verdad eso, ¿no? Entonces, de ver si te funciona, si no te funciona, esto mejor, esto peor. Bueno, pues es muy importante que nos permitamos eso, esos tiempos y ese test, este prueba y error, ¿no? Exactamente. Pues nada, a experimentar. A experimentar, a A experimentar. experimentar. Así que nada, a partir de hoy, o bueno, vamos a poner mañana, Ahí vamos está. a comenzar experimentando. Os hago algunos pequeños recordatorios. Pues hay que esperar un poquito cuando nos levantemos y no hay que desayunar de súper rápido. Integrar más frutas, más verduras, sobre todo por la mañana para el desayuno. Si podéis integrar las frutas, pues mejor que mejor para ir viendo cómo os sintáis. El gluten, si lo podemos dejar de lado un poquito, la lactosa. Mm, Ahora mismo un montón de alimentos que no llevan gluten, también que son sin lactosa. Entonces, darnos cuenta un poco. Y también me gustó mucho la comparación que hicisteis de que si nuestra abuela realmente no puede no lo muy sabes, bien, claro, mejor dejarlo y coger algo que sí que lo claro. puede identificar, porque entonces habrá sido una cosa que esté muy procesada. Eso Sí, me gusta también. sí, sí. Claro, es que si no sabemos lo que estamos comiendo,
si tú no sabes algo que vas a hacer, te lo piensas 4 veces, ¿no? Pero Claro, en cambio con la comida es como que no reparamos en eso. Es como, venga, sí, hala, esto si está en el súper debe ser bueno. exacto, No, no necesariamente. O total. sea, hay cosas que sí, pero hay otras cosas que quizás no tanto, ¿no? Entonces, darnos ese tiempo para tal. Entonces, los desayunos por la mañana, esperar, ¿no? Y tratar de desayunar fruta, la ensalada en cada Sí, comida, a base de tomate, pepino, aguacate y manzana. ¿Por qué? Porque son 4 frutos que combinan como verduras, entonces no van a interferir con tu digestión. Entonces van a ayudarte incluso, ¿vale? Y te van a saciar y con menos vas a estar más saciado y no vas a necesitar tanta comida. Y las cenas livianas y tempranas para ir viendo qué va pasando, pues nada, cómo dormimos, cómo empezamos a tener las digestiones, si están más livianas, si me siento más ligera, más ligero, si, no sé, tengo más energía para otras cosas, tengo más ideas que de repente aparecen, ¿no? Es como, ¡wow! Esto no lo había visto y de repente, pues sí, estaba ahí, ¿no? exactamente. Vale, Al pues liberar las digestiones, ya lo sabéis todos. La verdad que son tantos temas interesantes, tantos sí. puntos que hablar, pues es que podríamos estar aquí horas y horas. Ahora estábamos hablando, pues eso, hemos dicho de los supermercados y de repente iba a comentar yo, porque claro, el empaquetado no tenemos que, y ya he dicho, digo, Irene, que si no acabamos y estamos aquí días y días. Sí. Entonces, bueno, A ver, una de las cosas también que se pueden fijar en el etiquetado es el primer nutriente siempre va a ser el mayoritario, ¿no? Entonces, si tu cacao empieza por azúcar o por harina, no te estás comiendo cacao de verdad, estás comiendo azúcar con un poquito de cacao, como puede ser cualquier otro alimento, ¿no? Pero es como muy esquemático porque está ahí a la orden del día, todo el mundo es, ah, sí, yo con... No estás... eh, aquí ponen la fruta si se toma en forma de batidos o zumo, pierde propiedades o no afecta. Eh, a ver, sí, la fruta, cualquier alimento que tú golpeas, o sea, por ejemplo, con el batido o con el zumo, tú lo trituras, ¿no? Y lo golpeas. Entonces, evidentemente, estás incidiendo en esa molécula. Si tú solamente, o sea, pones fruta sola y te la bates y la comes, pues pierden menos propiedades que si también le sumas, por ejemplo, leche y demás, porque ya hay una mezcla más grande, ¿no? Eh, lo ideal es comer la fruta entera, porque además con la fruta entera pues nos comemos la fibra, nos comemos todo lo que la fruta en sí tiene para ofrecernos, y los batidos o los zumos y tal, pues dejarlos para alguna vez, o sea, no sé, de 3 veces a la semana que tú desayunes fruta, pues si quieres al principio, pues 2 veces con batidos, genial, pero cuantas más veces sea la pieza entera de fruta va a ser mejor, porque además con la pieza entera de fruta, pues no vas a necesitar tanta cantidad de fruta, porque quizás en un vaso de un zumo de naranja, pues te entran 4 o 5 naranjas. Y quizás si tú te comes la fruta entera, pues te comes dos y ya te saciaste. ¿Por qué? Porque esa fibra vino ahí. En el batido, en el zumo, pues si no te comes la fruta entera, porque muchas veces exprimimos y soltamos todo el resto, ¿no? Esa parte, el zumo colado. Bueno, pero te estás perdiendo, eso es un chute de azúcar nada más, ¿no? Entonces, mejor siempre es la fruta entera y tener el recurso de los batidos y de los zumos. También puede ser un muy buen recurso a la hora de comenzar un cambio. De esto que decíamos, bueno, pues desayuna frutas. Bueno, pues empiezo desayunando quizás un batido o empiezo desayunando un zumo, tal. Y luego, cuando ya integré este sabor de la fruta, esta fruta por la mañana que no lo tenía integrado y demás, bueno, pues pruebo con la manzana entera o con lo que sea entero, ¿no? Entonces puede ser para la transición, pues viene muy bien, eh, pero siempre es ideal el alimento entero, el alimento integral, ¿vale? sí. Además, quería también dar un toque y es que yo también al principio cuando comencé a integrar la fruta muchas veces decía, digo, bueno, digo, yo me he hecho, por ejemplo, compraba estas bolsitas que venden también de fruta congelada y entonces lo echaba en el bol, le echaba a lo mejor leche calentita por encima, lo que sea, y decía, y ya está, y es fruta, tal.
Y poco a poco me fui dando cuenta que realmente la fruta congelada tampoco alimenta de la misma manera que la fruta que tenemos en el frutero, que cortamos por la mañana, que sí que a lo mejor toma tiempo el cortarla para comérnosla, sí toma tiempo, pero no tiene nada que ver con la congelada. Así que para los que también os veáis, por favor, Además, es un tiempo para ti. sí. O sea, es un tiempo que tú inviertes en ti, en tu bienestar y en tu salud. Y ahí es como hay que verlo, Mm, ¿vale? Porque si me quedo con, ay no, es mucho tiempo, tal. No, pero es un tiempo que tú estás invirtiendo en tu salud. Es un sí, tiempo que necesitas invertir ahí, ¿vale? La fruta congelada, cuando se congela algo que tiene mucha agua, eh, lo que hace el agua es expandirse, expande la molécula, ¿vale? Entonces, cuando expande la molécula, empiezan a estallar los demás nutrientes que estaban al lado. Entonces, cuando tú te comes esa fruta, en realidad no tiene los mismos nutrientes que la original, porque esa molécula está transformada. No te vas a morir ni te va a pasar nada, pero si puedes evitarlo y puedes comerte la fruta normal, tal, y lo mejor es la fruta del tiempo, que no esté directamente de la nevera. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo hay una temperatura que es estable. Y esa temperatura estable va a seguir estando. Tú no puede estar circulando dentro de nuestro cuerpo algo por encima de los 36,5 o por debajo. No puede. El cuerpo necesita mm, transformarlo a esa temperatura. Entonces, esta sensación de me tomo un helado y me refresca, en realidad es algo mental, porque el helado necesita ser calentado dentro del organismo para que pueda estar, ¿vale? Entonces, porque si no, no puede, es que no puede, no hay manera. La temperatura nuestra es estable. Entonces, cuanto menos trabajo digestivo le des, más agradecido va a estar tu cuerpo, mejores digestiones vas a tener, más liviano va a ser y más energía para cualquier otra función vital que tú necesites en ese momento. claro, más tranquilo te vas a sentir también contigo mismo, que muchas veces dices, ay, pero no puedo estar quieto, estás así, pero claro, pues porque también todo tu cuerpo está moviendo. Enervado, claro, claro. Es que al final, pues es un ciclo vicioso que empieza, como no le pongamos un freno, ya solo con poner un freno ya empiezan a cambiar los resultados. Y Sí, ahí es cuando nos permitimos tomar otras elecciones. claro, bueno, pues poquito a poco a ir tomando acción, a ser más conscientes y Mm, bueno, como ya hemos dicho, si tenéis cualquier pregunta, si queréis conseguir alguno de los libros, pues nada, ya sabéis, escribís a Flor. Voy a dejar todos los datos ahora en la descripción. genial. Y nada, nos vamos siguiendo. No va a ser el último directo que vamos a hacer con Claro Flor. que no. Me he divertido muchísimo, se me ocurren muchísimos más temas de los que podemos ir Para el hablando. siguiente, mira, para el siguiente podemos hablar de cómo la energía digestiva que liberamos, pues nos ayuda con toda la parte espiritual y todos los bloqueos que tenemos, porque es importante también, ¿no? Porque, o sea, entiendo que la gente que te sigue a ti, pues esa parte le interesa mucho y es importante poder aunar todo, poder entender cómo Porque la todo, nutrición juega un papel tan importante que nos puede incluso estar bloqueando otro tipo de terapias porque no nos alimentamos bien. totalmente, o lo que decía, que a veces te sientes así, que te mueves, o que dices, es que yo no me puedo sentar a meditar. Claro, Vale, pues vamos a ir mirando y muchas veces es lo que le metemos dentro al cuerpo lo que nos está hablando todo el rato y nos está moviendo y por eso no podemos estar tranquilos y callados, porque es que hay mil claro. cosas. Entonces, por supuestísimo. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto, a todos los. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Florencia, por esta impresionante clase de nutrición sanadora, saludable, placentera, de todo, por tus consejos y por tu tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti por invitarme y a todas las personas que han estado aquí escuchando al pie del cañón y nada, eso. Si quieren que les comparta los libros, pues me mandan a mí un mensajito con el correo, ¿vale? Porque eso es una carpeta del Drive y entonces va compartida por ahí. Yo, sin problema, a compartir con todo el mundo para que todo el mundo pueda tener en su conocimiento armas, herramientas que le permitan empezar
a elegir de una manera diferente si así lo quiere, ¿no? Esa es En el breve mensaje. te va a llegar el mío. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vamos siguiendo. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao.